Seguimos con en el cuarto eje temático, ginecobstetricia y neonatología. Continuando con nuestro programa, presentamos el tema de lactancia materna, fortaleciendo un equipo de apoyo para calidad de vida. La salud no solo se contribuye con conocimientos, sino también con vocación, y la lactancia materna es uno de los pilares más importantes del desarrollo saludable de los recién nacidos y para el fortalecimiento del vínculo entre madre e hijo. Es un honor presentarles a la licenciada Margot Lola Alata Ramos, reconocida por su destacada trayectoria en el fortalecimiento de la lactancia materna, lo que le posiciona como una voz autorizada en este importante tema. Es consultora internacional de la lactancia, certificada en el IBLC y certificada además de la enfermera especialista de neonatología. Cuenta con más de 20 años de experiencia y una admirable dedicación. Ha laborado en el servicio de neonatología y actualmente es consultora de lactancia materna del Hospital María Auxiliadora. Es facilitadora del curso taller de la lactancia materna de 20 horas en la práctica clínica y está capacitada como evaluadora externa para la certificación del Hospital Amigo, Madre del Amigo, Niña y Madre por el MINSA. Asimismo, es miembro de la Asociación de Consultores Internacionales de la Lactancia Materna. Con este importante respaldo académico y profesional, le damos la más cordial bienvenida a la licenciada Margot Alata Ramos. Tiene usted la palabra, licenciada. ¿No se le escucha, licenciada? Buenas tardes, no logramos escucharte, licenciada. Hola, ¿me escuchan? Ahora Hola. sí. Ya, qué bueno, gracias. Bien, bien. ¿Ustedes van a pasar las diapositivas? ¿Sí? Así es. Oye, ya, perfecto, listo. Bien. Entonces, ¿podremos ampliarla? ¿La ve ya proyectada? La veo proyectada, pero reducida. Me parece que sería conveniente si la podemos ampliar, porque ustedes tienen el control de ello. Sí, a ver, un segundo que han aparecido unos títulos por debajo. Vamos Ya, gracias. continuando. Sí, Ok. continuemos mientras Listo, muy bien. actualizamos lo demás. Listo. Muy buenas noches a todas las enfermeras que hoy nos acompañan, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Y sí, bueno, es un tema maravilloso, grande, increíble, el que me ha tocado. Realmente la lactancia materna no es un tema de una hora, es un tema, creo, de muchas horas, pero hoy día les quiero compartir lo importante que es para nosotros el que trabajemos en equipo donde cada enfermera y cada profesional de salud sea una línea de apoyo y pueda derivar para que todas podamos lograr esa lactancia exclusiva y esa lactancia continuada que esperamos para todos nuestros niños. ¿Pueden pasar la siguiente, por favor?
Primero hago mi declaración como consultor de lactancia. Siempre tengo que hacer la declaración de no conflicto de interés, ¿no? Mi único propósito es, desde que soy consultora en lactancia, es que cada mamá y cada bebé puedan disfrutar de una lactancia exclusiva y continuada, libre de conflicto de interés, donde cada familia pueda decidir cómo alimentar a su bebé de la mejor manera. Y el lema para este año, el lema mundial que tenemos trabajando, es prioricemos la lactancia materna construyendo sistemas de apoyo sostenibles. Y precisamente tiene mucho que ver con la ponencia que ahora estamos compartiendo. La siguiente, por favor. Bien. El objetivo de la presente ponencia, conocer el impacto de la lactancia materna en la salud materno-infantil, porque no solamente estamos hablando de un bebé, estamos hablando de una mamá, y fortalecer al equipo de salud como red de apoyo. Siguiente, por favor. Bien. Esta imagen, la primera vez que lo vi acerca de un iceberg, me trajo a la luz lo que yo desconocía. No sé si ustedes se acordarán de aquella embarcación Titanic que se hundió por no darle la importancia a un iceberg, o tal vez porque pensaron de que no tenía importancia, a pesar que en el entorno hubieron muchas embarcaciones pequeñas que lo habían mencionado y lo habían informado a través del telégrafo, pero nadie se dio importancia. Y es que el iceberg es eso, lo que tú superficialmente puedes ver como pequeño, en su profundidad es mucho más grande de lo que parece. Y la lactancia es eso. Parece que fuera algo pequeño, pero tiene una gran importancia, no solamente para el bebé en ese momento, sino para toda la vida. Y no estamos hablando solamente de la producción de leche, estamos hablando de lo que la leche maravillosa, que es el oro líquido, genera para un bebé, una información también para toda la vida, que puede ser para beneficio de ese ser humano, como también para tener en muchas situaciones problemas a lo largo de la vida. Siguiente, por favor. ¿Y qué es la lactancia materna? ¿No? Recibimos mucha información, de repente desde la universidad recibimos información. Yo recuerdo mucho que fue la información de un día, pero la lactancia da para hacer una especialidad, y no solamente una especialidad que se queda con de repente 1 año y medio, 2 años de estudio, sino va por mucho más allá, porque la lactancia todo el tiempo está bajo la lupa, está haciéndose estudios, cada vez la evidencia científica es mucho más amplia y nos da mucha más información de cómo ir apoyando a cada madre y a cada bebé. Entonces la lactancia materna se convierte en una estrategia muy evolucionada y preservada para maximizar la salud tanto de la madre como del niño. Y la interferencia con la lactancia materna en los primeros días de vida tiene efectos a corto y largo plazo e intergeneracionales que ha creado epidemias de enfermedades inflamatorias comunicadas verticalmente. Y uno dice, realmente eso pasa porque generalmente cuando uno amamanta, piensa que le está dando lo mejor y sí le estamos dando lo mejor. Y muchas veces podemos tener nosotros quizás un bebé que tiene intolerancia a la leche o a la proteína de la leche, o tenemos bebés que tienen problemas respiratorios, problemas de alergias, y nosotros vamos pensando, ¿qué le pasa a mi bebé? ¿Qué está teniendo? ¿Por qué estoy viendo que mi bebé está con muchas secreciones? ¿Por qué mi bebé de repente ha empezado a hacer una dermatitis? Y que no voy encontrando la causa. Y mucho tiene que ver cómo nosotros estamos alimentando a nuestro bebé y cómo nosotros, a través de nuestra historia de vida, también le mandamos información a través de ese fluido líquido tan maravilloso que es la leche materna. La siguiente, por favor.
Entonces, la lactancia materna, no solamente hablamos de toda la información que se está dando, sino que también esta información no solamente viene desde que mi bebé nace, sino desde la etapa prenatal. Porque no solamente estamos hablando de producción de leche, estamos hablando de un mundo de emociones en la que todas las mujeres vamos a transitar, porque ustedes en la práctica, así como yo, ven por qué algunas mamás sí pueden amamantar satisfactoriamente y por qué a algunas se les dificulta, ¿no? Y es que muchas historias las vamos a encontrar desde la concepción. Ya hay información. Y aunque a muchos les parezca de repente extraño, mucha de la información que se obtiene desde la gestación la podemos ver evidenciada cuando el bebé nace, porque vemos que de repente hay mamás que concibieron al bebé, pero durante el embarazo no tuvieron acompañamiento, que no estuvo el padre presente, de repente tuvo una ruptura de la pareja, de repente hubieron problemas y tuvieron que separarse, por muchas razones. Y esto hace que la mamá muchas veces transite por una gestación con mucha dificultad, a veces con mucho odio, o a veces hasta llorando todo el embarazo, ¿no? Y cuando llegamos al nacimiento podemos encontrar que muchos de estos bebés no quieren mamar y presentan un rechazo al pecho. Y eso es parte de los problemas identificados en la lactancia. Por eso el psiquiatra perinatal, Tomás Berry, lo pone de manifiesto: ser concebido en el amor u odio hace la diferencia. Y nos preguntamos, y casi siempre eso nosotros no preguntamos a la mamá, ¿no? Nosotros vemos el nacimiento, esperamos que la mamá cuando coja a su bebé, pues ustedes le ponen en contacto piel a piel, ese bebé se coja del pecho materno, reconozca a su madre y veamos esa experiencia maravillosa que todos queremos, ¿no? Esa lactancia materna en la primera hora. Pero no todos lo logran. Y ahí tiene que ver mucho la información que a través de la consejería podamos obtener. Siguiente, por favor. ¿Y qué es la leche humana? Les podría hablar de los múltiples factores o los múltiples componentes que tiene, pero tenemos que entenderlo desde otra mirada, ¿no? No solo es un suministro nutricional perfectamente adaptado para el recién nacido, sino que probablemente es la medicina personalizada más específica que podría recibir, administrada en un momento en que la expresión génica se está ajustando para toda la vida. Se trata de una oportunidad para la impronta de salud que no debe perderse. ¿Y por qué no debe perderse? Porque cada bebé tiene una necesidad diferente. Cada bebé, dependiendo de la edad gestacional en la que nació, va a tener necesidades diferentes. Por eso que una mamá que tuvo un bebé prematuro de repente de 28 semanas, podemos esperar que tenga calostro de repente un mes y hasta más, porque el cuerpo reconoce que este bebé nació antes de tiempo. Al igual que muchas madres que se alimentan de manera diferente, porque a veces tenemos madres que consumen más productos vegetales, también tienen una leche de verde muchas veces, ¿no? Y en la práctica me ha pasado que cuando hacen la extracción de leche las mamás en hospitalización, porque tenemos prematuros en gran cantidad, suele pasar que cuando ven que la leche cambia de color, les asusta, ¿no? Y preguntan, creo que eso no le voy a dar porque está malograda, o porque ese no debe ser el color de la leche. Y es que la mamá hace la leche perfecta para su bebé. Y los colores y cada color va a ser diferente, de acuerdo también a la nutrición que la mamá tenga. Entonces es importante también para nosotros, para poder saber cómo debe alimentarse un bebé, saber cómo la madre también se está nutriendo. Y es importante que a cada mamá le podamos decir, sobre todo a las mamás de los prematuros, porque si nosotros queremos ganancia de peso, yo en la práctica que hago seguimiento de los bebés, los prematuros ganan peso muy bien cuando se van de alta. Cuesta mucho en la hospitalización lograr de repente que tenga una ganancia adecuada, pero cuando están con la mamá lo logran. ¿Y por qué? ¿No? Y uno dice, ¿y por qué? Porque tienen a la mamá al costado. La leche materna no se debe dar a horario, la leche materna se debe dar a demanda. Pero con los bebés pequeños no tenemos una demanda establecida. Recordemos que cada bebé
de acuerdo a la edad gestacional, algunos pueden pedirlo, podemos encontrar los signos de hambre y que se manifiestan, pero en algunos bebés no, duermen mucho. Y cada mamá tiene que empezar a conocer cómo es su bebé. De acuerdo a eso, se va a generar una demanda y probablemente vamos a tener mucha mejor lactancia con una ganancia adecuada de peso. La siguiente, por favor. Bien, somos mamíferos. Somos seres humanos y nosotros recibimos la leche de nuestra madre. La vaquita le da a su ternero, el oso a sus osesnos, la monita a sus bebés monitos. Pero debemos entender que la leche de vaca no es específica para el ser humano. Es diferente, no solamente en la composición, es altamente alergénica. Entonces, no podemos pensar que dar una leche artificial es lo mismo que dar leche materna. Podemos hacer que un bebé cambie su programación metabólica y su microbiota para toda la vida. Una sola toma de leche materna permanece con información en el intestino del bebé hasta por 2 semanas. Y muchas veces nosotros desconocemos eso. Y podemos pensar que si tenemos un bebé que de repente no está tomando bien o estamos preocupados, que si la glucosa está adecuada, que si no subió, que si se bajó, tenemos que enfocarnos mucho en el trabajo del bebé, pero no solamente pensando de que si una mamá o su bebé no tiene una buena glucosa, quizás sea porque la mamá no tiene leche. Las mamás tienen leche, pero para que este trabajo de producción de leche cada vez aumente, requiere un trabajo de una diada. El bebé tiene que saber succionar y muchos bebés no lo hacen. Pueden ser a término, pueden ser prematuros y esa es una de las cosas que en la consulta de lactancia nosotros evaluamos. No solamente a una mamá que produce, sino también a un bebé que es el motor de esa producción. Si hay una buena succión, va a haber una buena producción. Pero si ya yo veo en una mamá que hay grietas, una mamá que se está quejando que de repente su bebé le hace doler a la hora que le coge el pecho, porque lo están mordiendo, porque probablemente no hay un buen agarre y por ende no va a haber una buena transferencia de leche. Recordemos que si una mamá siente dolor, la leche no fluye. Y no es que no tenga, sino que no sale. Entonces tenemos que estar seguros de que nuestro bebé al que estamos evaluando tenga un buen reflejo de succión. La siguiente, por favor. Pero ¿sabían que ustedes que la muerte de 823.000 niños y 20.000 madres cada año se podrían evitar mediante la universalización de la práctica de la lactancia materna, junto con el ahorro económico de 300.000 millones? A mí me pareció extraordinaria esta información cuando la leí. Lance publicó toda una serie relacionada a la lactancia materna y quedé maravillada. Realmente empecé mis estudios de lactancia en el 2016 y vi una oportunidad para hacer un cambio en donde yo estaba. Y realmente se está logrando porque cada día sumamos, porque cada día podemos identificar más dificultades en la lactancia y podemos revertirlas, porque cada bebé puede tener la oportunidad de lograrlo si tiene apoyo de su mamá, porque no hay madres que no quieran, hay madres que de repente no tienen ayuda adecuada y que eso hace que no puedan continuar la lactancia. El siguiente, por favor. Y la mortalidad infantil, ¿cómo va? En los 42 países en vías de desarrollo en los que se produce el 90% de la mortalidad infantil del mundo, la lactancia materna durante 6 meses y el destete después del año de vida es la intervención de salud más costo efectiva que existe. Tiene el potencial de prevenir más de 1 millón de muertes infantiles por año, lo que equivale a la prevención del 13% de la mortalidad infantil mundial. Esto es una maravilla. Cuando yo estaba en el área de neonatología y por cosas de la vida llegué a un centro de rehabilitación para el niño discapacitado, encontré que había muchos niños que habían nacido con depresión. Y podía ver
cómo sus madres lo cargaban en las espaldas y a veces le tenían que dar licuados en la boca o lo que ellas podían en su boca. Pude ver tantos niños que se me partió el alma en ese momento, como de repente a muchos de ustedes. Y entendimos ahí por qué este bebito no tuvo la oportunidad de repente de nacer con un mejor acá. Y en ese momento dije, no, reanimación neonatal. Y nos preparábamos nosotros para ser reanimadoras y lo logramos. Pero ¿cuánto porcentaje de niños podíamos salvar? Era pequeño. Y cuando llega esta opción de un 13%, dije, qué maravilla. Hay manera de seguir, hay manera de mejorar, que estos bebés no regresen, que estos bebés puedan tener oportunidad, a pesar que nacieron de repente a las 28, a las 30, o de repente que fue un bebé a término, pero que tuvo una baja enorme de peso y hasta se deshidrató. Tiene oportunidad. Y tiene oportunidad si ayudamos a esta mamá a lograrlo con apoyo. Aquí no se queda sola porque la consejería en lactancia no solamente es que yo la veo un día y se va y si ella puede lo logra, no, la consejería en lactancia está enfocada en un seguimiento, en que la madre crezca, en que la madre se empodere y ella sea capaz de alimentar a su bebé y que ella pueda ver cómo su bebé progresa, no solamente en pedir, en tener una demanda y que cree esa demanda y que también pueda satisfacer esa demanda. Y esa es la importancia que tenemos. La lactancia materna es la mejor manera de proteger niños y es la mejor manera de ayudarlos a que ellos puedan desarrollar su máximo potencial y que una familia pueda lograr el progreso. La siguiente, por favor. En el 2022, la OMS le pidió al doctor Neil Rollins que hiciera una investigación acerca de las alimentaciones artificiales, ¿no? En esta investigación, él pone de manifiesto el enorme poder económico y político de las empresas de preparados para lactantes, así como las graves deficiencias de las políticas públicas que impiden que millones de mujeres amamanten a sus niños. Y esto tiene que ver no solamente con preguntar a una mamá, ¿tienes leche? Que lo escucho a veces de los profesionales, ¿no? Y estamos cambiando esa pregunta por el cómo te va con la lactancia, que sería mucho mejor, ¿no? Para que la mamá nos pueda decir, porque si ustedes le preguntan a la mamá, ¿tienes leche? Ella va a pensar que no tiene, pero no porque no le tenga, porque realmente a nadie le ha demostrado a ella que no tiene. Nadie le puede demostrar eso a menos que le ayude. Todas tienen, pero es el mundo de las emociones en que las madres transitan en esta primera etapa tan importante del puerperio que hace que muchas de ellas se sientan menos, se sientan que no pueden, y eso influye en la producción de leche y influye en la salida de leche. Entonces tenemos que animar mucho más porque la industria está paradita ahí afuera de ustedes, esperando que le digan no, ella no ganó peso y que la primera opción es darle una alimentación artificial cuando la primera opción es acompañarla. La primera opción es lograr que esa mamá pueda identificar las dificultades y para eso es la consejería en lactancia, para identificar las dificultades. ¿Por qué mi bebé no logra tomar la leche de pecho de la mamá? ¿Será porque tiene de repente un reflejo de succión ineficaz? ¿Será quizás porque la anatomía oral no le permite? Porque la lactancia va mucho más allá de producir leche. Tiene que ver con un trabajo de la diada y tenemos que revisar mucho más allá porque la anatomía oral del bebé nos da mucha información, porque la lengua hace un maravilloso trabajo cuando ella está lista para trabajar. Y por eso es importante que todos identifiquemos qué mamás necesitamos ayudar. La siguiente, por favor. En el 2023, Lancet publica una nueva serie sobre lactancia materna y en la cual ella analiza el marketing agresivo de las empresas que socava el apoyo a la lactancia materna y que es necesario adoptar medidas urgentes para combatir la información engañosa que ellas difunden. Y eso pasa a todo nivel de salud. A nosotros nos toca lidiar todos los días con informar a la madre porque es una lucha de día a día. La lactancia materna tiene que ver con una serie de ingresos económicos de la industria
y que ven a esa mamá necesitada de apoyo como una oportunidad de vender un producto. Y nosotros tenemos que ver a esa mamá como la oportunidad de sacar adelante una familia. Porque mientras las personas sigan dependiendo de lo externo, no crecen. Para una mamá que de repente cuesta alimentar a sus 2 o 3 hijos en la casa, lo que significa alimentarlos artificialmente es mucho más. Y todavía encima a ello, ni siquiera salud, porque un niño que se alimenta artificialmente va a venir constantemente a la institución de salud para recibir atención. Y en la práctica a nosotros nos pasa. Cuando llega un bebé, porque nosotros en el hospital no solamente recibimos a los propios, muchas veces vienen derivados de periferia, tanto en la consulta, el consultorio de lactancia, pues se ha diversificado. Nosotros no solamente somos una atención de consulta, somos una atención que atiende interconsultas del área de pediatría, atiende interconsultas del área de neonatología y del área de emergencia. ¿Por qué? Porque la lactancia está en todas partes y necesitamos apoyarla. Y para eso necesitamos estar preparadas. Y esto tiene que servir a ustedes, colegas, empoderarnos en donde estemos. Ustedes tienen que ser una luz para esas mamitas que necesitan apoyo, que necesitan esa, esa palabra que le diga, tú puedes, mamita, te voy a apoyar, voy a estar aquí, porque muchas mamás no esperan que tú hagas todo el trabajo, pero esperan sentirse acompañadas. Y eso las ayuda a mejorar. Y para eso también tenemos que adquirir habilidades y destrezas que nos van a permitir poder apoyar a cada mamá y su bebé. La siguiente, por favor. Vamos a encontrar dificultades. Ya las madres que tienen dificultades tempranas con la lactancia materna tienen más riesgo de deprimirse. Esto nos pasa a todas las mamás como pacientes y a nosotras mismas como profesionales también pasamos por esta etapa de ser mamá. Y muchas de ustedes me dirán, oye, a mí me pasó, me sentí mal, pensé que yo no podía. Eso le van a decir. Yo en la práctica no solamente atiendo a las mamás que llegan, también me llegan las médicas en mi hospital, también atiendo a los obstetras, también atiendo, porque llegan como madres, atiendo a las enfermeras, atiendo al anestesiólogo, a quien necesite apoyo en lactancia, porque la lactancia es eso, un mundo diverso. Somos seres humanos, somos mujeres que necesitamos muchas veces apoyo y tenemos que apoyarnos desde el conocimiento, desde la práctica, empoderando a esa mamá que necesita información. Porque lo que viene después es que se pueden sentir mal. Y el destete precoz es un factor de riesgo para incrementar la ansiedad y la depresión materna. ¿Y qué nos dice María José Aguilar y Cordero? Nos dice que la comunicación en la práctica clínica es primordial el acompañamiento. El comprender cómo se siente la mamá, el escucharla muchas veces nos ayuda a que ella pueda sacar eso que tiene adentro y le permita a ella liberarse y empezar una lactancia diferente. La siguiente. Y ahí viene lo que trabajamos, la consejería en lactancia materna, que es un proceso educativo comunicacional realizado por el personal de salud capacitado en consejería y en lactancia materna, que da información y apoyo oportuno a la gestante, puérpera o madre en relación a la lactancia, de acuerdo a las necesidades para que ella sea capaz de decidir cómo va a alimentar a su bebé. Y la gran mayoría se queda con la lactancia, pero hay muchas dudas. La consejería no solamente tiene que ver con producción de leche, la consejería tiene que ver más allá, requiere habilidades que una las puede ir desarrollando en el día a día y permite que muchas veces una entrevista sea el inicio de una maravillosa experiencia. La lactancia materna no solamente estamos hablando de producción de leche y de una diada, estamos hablando de una experiencia de vida que va a marcar a esta mamá y que necesitamos ayudarle por eso. La siguiente, por favor. Pedir ayuda. Es muy importante pedir ayuda. ¿Y cuándo vamos a pedir ayuda? Importante que lo identifiquemos. Cuando encontremos a una madre diabética, cuando podamos encontrar también a una madre con problemas de tiroides, porque afecta la lactancia, una madre con obesidad, una madre que está con medicación. En la práctica a veces me vienen madres que reciben medicación por reumatología o una mamá que recibe medicación
porque pasó por odontología. Entonces, a veces los profesionales de salud de otras especialidades no están muy enterados de lo que pasa. Y es por eso muy importante para nosotros identificar. Y ahí está la red de apoyo. En la práctica, en el hospital donde yo estoy, que es el Mario Auxiliadora, nos ha pasado una mamá que tenía que ingresar para una cirugía, bebé de 7 meses, y ella pensó, o le dijeron por ahí, oye, que si te vas a hospitalizar para la cirugía y te vas a quedar 3 días, vas a tener que destetar. Inmediatamente la ginecóloga, porque ella lleva a la ginecóloga y la ginecóloga dice, ¿cómo va a destetar? No puede. Si ese bebé la necesita, inmediatamente la ginecóloga me llama a la consulta. Me dice, Margot, esa mamá está pidiendo que yo le dé la medicación para que cese la lactancia materna. Y digo, doctora, eso no puede ser. Inmediatamente contactar con el jefe de cirugía, porque somos una red de apoyo. Coordinar con la neo para que la leche que sea extraída mientras la mamá está operada pueda ser recogida por los familiares y poder llevar a su hogar para que el niño siga siendo alimentado a través de un método alternativo de alimentación, el cual también se le enseña a la mamá para que ella lo pueda hacer y lo enseñe a su familiar para que ese bebé se mantenga la lactancia materna. En eso consiste la red de apoyo, en poder identificar quién necesita ayuda y cómo resolver esa situación. Identificar si una mamá ya en el posparto inmediato tiene grietas, o si las mamás ya están ingurgitadas, y si hay una mastitis, ni qué decir, pero y tener bien claro que la mastitis no se va a corregir solamente porque el médico administre la medicación, sino porque la mamá tiene que hacer un vaciamiento adecuado del pecho, porque si no, vamos a pasar al siguiente nivel, acceso mamario. Y podemos también tener un conducto obstruido que puede poner a la mamá con mucho más dolor, la pobre producción de leche, porque puede pasar una mamá que en el primer día ustedes no evidencien nada de gotitas de calostro, y eso no significa que la mamá no tenga, significa que tiene que mandar el mensaje. ¿Quién es? El bebé. Entonces es posible que tenga un bebé que no está haciendo un buen mensaje de producción de leche. O puede pasar también que sea una mamá diabética, una mamá con problemas de hipotiroidismo o hipertiroidismo, porque son los casos en los cuales se va a retrasar la bajada de leche. Pero no significa que no hay, por eso es importante empezar a estimular más el pecho, empezar a extraer calostro y poder ayudar a ese bebé, a animarlo a seguir mamando. Y eso es importante que lo sepamos, porque si no lo sabemos, vamos a pensar que esa mamá no tiene y la mamá se va a ir con esa idea de que yo no tengo leche y va a pensar que tiene que dar otro alimento, cuando sería mucho peor para un niño de madre diabética que se alimente con un alimento artificial, sabiendo los efectos a largo plazo, porque la historia de la madre se va a repetir. Cuando un bebé tenga alta producción de leche, también tenemos que evaluar, porque el riesgo a qué, a mastitis, y probablemente también a que podamos tener absceso mamario si no controlamos la producción, porque así como queremos que suba, también en algunos casos tenemos que controlar la producción de leche para que este bebé también pueda mamar. Cuando hay un alto reflejo de eyección, cuando sale tan rápido la leche que el bebé se ahoga y tiene que salirse el bebé porque no puede continuar, es importante también ayudar a esta mamá a enseñar a ese bebé a mamar en diferentes posiciones que le van a poder ayudar a mejorar la succión de este bebé. Cuando hay una lenta ganancia de peso, sea porque es prematuro, sea porque es un bebé que tiene un reflejo de succión disminuido o porque tenga una succión disfuncional, un bebé que tenga bajo peso al nacer porque necesitamos mejorarlo, o los prematuros a los cuales le va a llevar tiempo. Tengo bebitos que salen con 1800 y como les digo a las mamás, paciencia, hay que darle tiempo al bebé, pero seguimos con lactancia materna exclusiva, pero a ello le sumamos las extracciones de leche materna, que a través de un método alternativo seguimos alimentando a los bebés que se van y que tienen poco peso y que rápidamente mejoran. Gemelares y trillizos, en la práctica hemos tenido gemelares y nuestros gemelares muchas veces lo logran. Y le digo muchas porque hay mamás que también toman decisiones informadas, pero por eso es importante nosotros decirle no. La mamá está preparada para atender a 2 bebés, porque tiene 2 mamas. Un bebé no termina de tomar una mama, o sea que puede seguir una segunda mamada en la misma sin utilizar la otra, porque la succión es la que nos va a permitir aumentar la producción de leche, ¿no? Y bebés con patologías de dificultades de succión, en el caso de que tuviera de repente un bebé de lengua corta o de repente un bebé que también tenga una lengua muy grande.
también dificulta la lactancia. Un bebé que tenga un paladar un poco estrecho o un paladar acanalado, aquellos bebés que de repente no tengan una fisura labiopalatina, pero hay una fisura corta de paladar que también puede dar problemas, o un frenillo, no es un frenillo normal, más bien es una anquiloglosia que puede dar problemas en lactancia. Entonces, todas estas cosas pueden dificultar y nosotros necesitamos ayuda, no van a necesitar, porque puede lograrlo si ustedes la acompañan. El siguiente, por favor. Hay muchas diferencias en la leche materna y en la alimentación con alimento artificial. Ahí les he puesto una imagen donde Calvillo Cavada García pone ahí la alimentación industrial pequeño, el nuevo meganegocio de México, el poder del consumidor, que es una ONG que se encarga de promocionar la lactancia materna, haciéndole conocer en México en lo que se está convirtiendo en la alimentación de los niños, ¿no? Ya Frankowski en el Journal Pediatrics mencionó algo que nos dejó muy preocupados y nos tiene de todas maneras informando siempre a las mamás de los riesgos. La lactancia artificial es el experimento más duradero sin grupo control ni consentimiento informado en la historia de la medicina. ¿Por qué? Porque ninguna mamá sabe lo que le va a pasar a su bebé, pero le va a pasar algo. No sabemos si son las alergias, no sé si es el asma, no sé si son las dermatitis, no sabemos si ese niño va a tener las enfermedades de absorción, no sabemos si este niño va a terminar con la diabetes, con unos problemas metabólicos, no sabemos si este niño, y ahora a eso le suman muchas patologías más, que ahora lo vamos a ver, porque realmente les estoy haciendo mención de todo lo que nos tenemos que enfrentar. Y eso también va para nosotras. Tenemos que pensar así como decidimos elegir el colegio de nuestros bebés y estamos preocupadas de la educación que ellos van a recibir. Creo que la primera gran decisión importante que tenemos que nosotros tomar es cómo vamos a alimentar a nuestro bebé. Y tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo con acompañamiento para que ustedes lo puedan lograr. La siguiente, por favor. Please. No amamantar por lo menos durante los 2 primeros años de la vida genera riesgos en la salud del binomio madre-hijo. Algunos inmediatos, otros a largo plazo, pero van a haber muchos. En la salud materna, en la emocional, en la economía, en la educación, en la salud pública, en la violencia familiar y también en la salud del niño. La siguiente, por favor. Bien. En los 42 países en vías de desarrollo en los que se produce el 90% de la mortalidad infantil, la lactancia materna durante 6 meses y el destete después del año de vida es la intervención de salud más costo efectiva, que previene 1 millón de muertes y reduce el 40% de la mortalidad infantil. Inclusive hay una reducción de la muerte súbita. Muchas personas decían en algún momento que empezaron a morir algunos niños por estas razones. Dijeron no, que no haya colecho, que no haya lactancia, porque el bebé se duerme. No es así. No funciona así. Ya la evidencia nos ha demostrado que los bebés que son amamantados, las mamás tienen sueños, pero sueños cortos y ellas mismas solas se levantan y pueden ver a sus bebés. Y ellas pueden darse cuenta rápidamente si su bebé está bien, cómo está, porque así son los sueños de la madre que alimenta el pecho. ¿No? La siguiente, por favor. Tengo que correr un poquito porque hay mucho que hablar. Alteración en la cavidad oral. En mi hospital está restringido el uso de biberón, chupones y tetinas. El uso de biberón interfiere con la maduración de las funciones orales a medida que el niño crece, ¿no? Existiría entonces un mayor riesgo para una deglución atípica, una respiración bucal, una disfunción masticatoria y dificultades para la fonoarticulación, entre otras. Además, produce un riesgo de respiración bucal, lo cual lleva a que este bebé tenga mayor riesgo para infecciones respiratorias, puede haber mayor riesgo para la disminución de la audición, alteración del desarrollo torácico y alteración del desarrollo maxilofacial.
Y todo esto por el uso de biberón. Y nadie nos dijo. Y las mamás piensan que es lo normal, y no es lo normal. Lo normal es el pecho. Y si en algún momento un niño, por una situación especial, sean los bebés código blanco, hijos de las mamás código blanco, los bebés que de repente, madres que tengan tratamiento por una neoplasia y que han suspendido la lactancia materna, tengan que hacerlo por un método alternativo, porque aunque fuera en ese caso excepcional una alimentación artificial, debe de ser con el trabajo de succión. Porque de lo contrario, si nosotros alimentamos con un biberón, ese bebé nunca va a tener una medida, siempre va a querer más, porque no existe en la leche artificial el componente que da saciedad, que sí existe en la lactancia materna. Y Licenciada Margot, porque nos quedan 5 minutos. tengo que correr. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué decirles del contacto piel a piel? Porque la microbiota juega un rol importante y nos deja una información genética para toda la vida. Por eso la lactancia materna nos tiene en equilibrio. La lactancia artificial nos da un desequilibrio y vamos a tener a lo largo de nuestra vida una inclinación por aquellos alimentos dulces, aquellos alimentos con grasa y aquellos alimentos salados. La siguiente, por favor. La alteración de la termorregulación, ¿no? No solamente regulamos a través de recordemos que las mamás pueden regular la temperatura aumentando 2 grados o disminuyendo de repente medio grado o lo que necesite mi bebé, porque está hecha para eso el cuerpo de la madre. Y los bebés amamantados tienen menos episodios de apnea. En la práctica, he tenido un bebé con cardiopatía que cuando a mí me piden la interconsulta y es que este bebé sale de la unidad de cuidado crítico y pasa a una unidad de salud común donde está con la mamá, ¿no? Y siempre no, cuando hay un caso especial como esto, tú mandas la interconsulta para evaluar cuáles son las prácticas que más favorecerían a la lactancia materna. Y una de ellas es hacer el contacto piel a piel, porque tenemos la regulación de la temperatura, la regulación de la respiración y vamos a permitir que este bebé también disminuya el trabajo cardíaco, que nos va a ayudar mucho a compensar a aquellos bebés que tienen cardiopatías. La siguiente, por favor. Bien, disminución de los problemas de diarrea. ¿Por qué? Porque es una de las razones. Muchos bebés pueden hacer intolerancias y en muchas prácticas hemos visto bebés que tienen estas infecciones. Lo primero que piensan, en algunos casos no, cortan la lactancia materna y empiezan a dar un alimento, entre comillas, diferente, ¿no? ¿Y por qué diferente cuando lo que podríamos hacer en aquellos bebés que tienen intolerancias, porque la madre hace consumos de repente de alimentos lácteos, lo que tendríamos que hacer es retirar los lácteos de la mamá y seguir alimentando al pecho, porque el pecho se regula, el pecho es una medicina, no puede ser retirada. Y muchas veces esa ha sido la razón de una hospitalización. Y en esos casos también nosotros llega un bebé y lo que hacemos es primero detectar la causa. Vamos a ver qué cosa es, un germen en que ingresó o es la alimentación de la mamá que está interfiriendo. Y eso para nosotros es importante identificar. La siguiente, por favor. Las enfermedades infectocontagiosas. Y ya estamos hablando por diferentes virus respiratorios, el virus sincitial respiratorio. Es mucho más frecuente en los no amamantados, ¿no? Es muy fácil para nosotros cuando se hospitaliza un bebé, es que ese bebé no está amamantado. ¿No? Y cuando se ingresa por pediatría, lo primero que hacen interconsulta la lactancia materna porque tenemos que recuperar la lactancia. Y ya desde que está la mamá, porque muchas mamás dicen, no, pero es que no me sale, mi bebé no se llena. Acuérdense, si ingresó un biberón, es difícil competir con el biberón, porque hay que trabajar succión. Entonces, no es que no se llene tu bebé, sino que el bebé está aprendiendo a no succionar y empieza solamente a deglutir. Y ahí vienen los problemas por los cuales las mamás refieren que no se llena y empieza a alimentar de manera artificial, conllevando de estos problemas respiratorios. La siguiente, por favor. ¿Y qué decir de las atopías, alergias y asma, no? Cada vez que tenemos una historia de alergia tenemos que mirar mucho. Ya en la lactancia necesitamos mirar mucho las historias. 2 generaciones amamantadas, desaparecen las alergias. Pero siempre tenemos que mirar la mamá
tipos de alergia. A veces la mamá ni lo sabe. No, señorita, a mí solamente me duele la barriga cuando tomo lácteos. Pero ya tienen una historia. O papás que ya han sido asmáticos, o papás que cada vez que tomaban un lácteo se les provocaba una diarrea. Entonces ya hay historias inflamatorias que ya nos ha dicho Mauremich. Nosotros estamos transmitiendo verticalmente mucha información. La siguiente, por favor. Obesidad. El incremento sostenido de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en infantes y adolescentes en el Perú deja evidencia que algo estamos haciendo mal en lo que refiere a la alimentación infantil. El informe DEN desde 2022 muestra que el 46% de niños peruanos menores de 5 años recibió alimentos sucedáneos de leche materna antes de empezar a lactar. Y es que estamos cambiando la microbiota. Es que nosotros no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Estamos cambiando la historia de ese niño. Y él realmente tomó una decisión, la familia nos preguntó, nos lo pidió. Es importante saber qué cosa estamos dando, porque la obesidad va a ser la historia de esos niños a lo largo del tiempo, si no recuperamos la lactancia materna. La siguiente, por favor. ¿Y qué decir diabetes? Hay muchos estudios que nos dicen que si este bebé no es amamantado, tiene más riesgo de producir diabetes. Y esto es por la exposición del lactante a la beta-lactoglobulina de la leche de vaca, que produce un proceso inmune mediado que reacciona en forma cruzada con las células beta del páncreas. Y esto es evidencia científica. Pero nadie nos lo dice cuando nos dicen, oye, vas a tomar un alimento artificial, pero no nos dicen los riesgos. Porque si tú le informas de los riesgos, esa mamá no solamente va a trabajar por su lactancia, va a ser ayudada por su familia. Y eso es lo importante, que entendamos que hay consecuencias. No es que no va a pasar nada, es cuestión de tiempo. La siguiente, por favor. Cáncer. La revisión sistemática cubrió la literatura de los últimos 50 años y concluye que la lactancia materna por 6 meses o más estaba asociada a un 20% de disminución de riesgo de desarrollar leucemia durante la infancia. La siguiente, por favor. Y la enterocolitis necrotizante. Ya eso tenemos que tener claro. Cada 10 niños alimentados con lactancia materna exclusiva se previene una enterocolitis necrotizante y cada 8 se previene una enterocolitis que requiera cirugía o una muerte por esto. Tenemos que estimular esos pechos desde que se bebe, por más prematurito que sea, que la mamá empiece a sacar leche. Y tenemos que ir congelando porque esa leche la vamos a necesitar. Si una mamá deja de extraer su leche, pierde su producción. Y no es que no tenga leche, sino que ella tiene que seguir trabajando como si su bebé estuviera cerca de ella para permitir seguir produciendo leche para su bebé. La siguiente. El IQ y la duración de la lactancia. La lactancia materna por mayor de 12 meses se asocia con un mayor coeficiente intelectual, un mayor nivel educativo y mejores ingresos a 30 años después, en comparación a una lactancia menor de un mes. Y estos son los estudios de Víctor Aycol. Y también tenemos estudios a través del método madre canguro, que también nos habla de un mejor coeficiente intelectual y no nos habla de un solo coeficiente en el año y para toda la vida, sino que cada año va a sumar y los resultados se ven a largo plazo. La siguiente. Y esto es lo que, de alguna manera, la evidencia científica nos está diciendo. Un metaanálisis observó que los niños con déficit de atención y trastorno de hiperactividad tuvieron duración de lactancia materna menor de 2.4 meses. En relación a presentar déficit de atención y trastorno del espectro autista, una revisión encontró que la lactancia materna por más de 6 meses es un efecto protector para ambas condiciones. Pero entender que la madre entrega una información, de que cada madre tiene una nutrición. Y tendríamos que preguntarnos cómo estamos comiendo las madres, porque estamos cambiando todo. Estamos cambiando la historia de mi bebé, la historia de lo que mi bebé se nutre, porque la nutrición viene desde la gestación y es una madre, y lo que esta madre durante su vida, todo lo que se ha alimentado, se ha nutrido, está pasando información a su bebé. Y la lactancia materna nos puede pasar la mejor información, pero tiene que ver con la nutrición que estamos haciendo cada día. La siguiente. La salud materna
tenemos menos posibilidades de presentar hemorragia posparto, podemos tener una disminución en la incidencia de cáncer de mama si es que es amamantado, y todo lo contrario, si es que recibe lactancia artificial, va a aumentar la posibilidad de hacer cáncer de mama y cáncer de ovario. Dicen los estudios que por cada año de lactancia materna que tenga una mamá, disminuye en 4% la posibilidad de hacer cáncer. Imagínense las mamás que antes tenían 6, 8, 10 hijos. Por eso hace más de 100 años el cáncer era una cosa rara. Hoy nos damos cuenta que las cosas han cambiado, y han cambiado porque las prácticas han cambiado. La máxima protección con lactancia materna, mayor de 24 meses. Por eso es que la OMS dice lactancia materna 2 años o más. La siguiente. Bueno, si alimentamos, menos posibilidades que yo pueda tener otro bebé. Obviamente tenemos en cuenta que mientras funcionen las hormonas de la lactancia, las hormonas de la madre dejan de funcionar, y por eso nos puede ayudar mucho a que la mamá pueda tener hijos no tan seguidos, ¿no? Si es que ella, sin embargo, no amamanta, vamos a ver que esto va a interferir con todos los procesos hormonales, generando un aumento de las hormonas de estrés y disminución de la producción de las hormonas del placer, como son la oxitocina, la prolactina y las endorfinas, ¿no? Y por esto vamos a presentar alteraciones del sueño y depresión postparto, alterando todo el vínculo madre-hijo y generando muchas veces indiferencia de los padres para con sus hijos. La siguiente. Licenciada, estamos sobre el tiempo. Listo. Entonces, por favor, corremos la siguiente. La siguiente. La siguiente, por favor. Ya. Bien. Me quedo con esta frase que mencionó el doctor John Bowlby, psiquiatra infantil, cuando la OMS le pidió que hiciera algunas recomendaciones, y le dijo: cada madre hace la leche perfecta para su bebé sin tener que hacer ningún análisis químico. Solo cuando faltan los dones de la naturaleza, la ciencia tiene que investigar. Cada madre hace la leche perfecta, así tenga 40 años, así tenga 15, así sea una madre de 6 hijos o sea una primeriza. Cada madre hace la leche perfecta. Pero lo que nos toca a nosotros como profesionales es buscar las causas que interfieren con esa lactancia. Y si ustedes encuentran la causa, van a resolver ese problema. Precisamente de eso consiste en este trabajo en equipo, de capacitarnos, de concientizarnos que la lactancia va más allá de lo que miran nuestros ojos. No nos quedemos con la imagen del iceberg que se ve solamente a vista. Miremos más abajo, miremos en la profundidad de las emociones, miremos en la profundidad de los sentimientos y de lo que todo esto conlleva, y ayudemos, porque nosotros somos más, las enfermeras somos más, hacemos el cambio, estamos las 24 horas con el paciente, no le podemos echar la culpa a los gobiernos, no le podemos echar la culpa a los políticos, porque somos nosotros los que estamos en ese primer momento de la vida. Hagamos el cambio, colegas. La lactancia materna es el mejor alimento para el bebé. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Si hay alguna pregunta. Cada gota de leche materna es un refuerzo de salud y protección para el recién nacido. La enfermería tiene el poder de acompañar, guiar y empoderar a las madres en su camino de lactancia. Abrimos ahora la ronda de preguntas para que nuestras asistentes puedan interactuar y profundizar en este importante tema. Tenemos una pregunta, licenciada. Sí. ¿Qué ocurre cuando el recién nacido es intolerante a la lactosa? ¿Se deja de dar la leche materna o cómo se manifiesta? A ver, muchos bebés suelen empezar con diarreas, ¿no? Por eso es importante ver las deposiciones de los niños. A veces nosotros pensamos, las deposiciones suelen ser crema, ¿no? Pero no suelen ser aguadas, no suelen tener moco ni sangre. Muchas veces las intolerancias las podemos ver en las deposiciones. También puedes darte cuenta de intolerancias cuando un niño tiene dermatitis y también eritemas de pañal a repetición. O sea que eso también es una mirada mucho más amplia. En la práctica común, cuando un bebé puede tener dermatitis, no sé si ustedes han visto unas dermatitis seborreicas en la frente, en la zona de las
de las cejas, que se va avanzando hacia la zona de la cabeza, ¿no? Dermatitis. Entonces, nosotros lo que tendríamos que hacer en ese caso es observar, ¿no? Y preguntar a la mamá qué es lo que está consumiendo, porque muchas mamás piensan que consumir leche para producir leche, y eso no tiene nada que ver. La madre tiene que seguir consumiendo de todo, pero muy importante es su historia de lactancia y su historia materna, ¿no? Cada vez que nosotros llenamos una ficha de lactancia, preguntamos, ¿no? Si hay patologías, si hay antecedentes, por ahí si hay alguna mamá que dice, sí, yo, señorita, soy alérgico al polvo, porque hay mamás que te dicen eso, o alergia a la leche. No, yo soy intolerante a la lactosa nada más, así que yo tomo leche sin lactosa. Pero el bebé, ¿qué te está diciendo? El cuerpo del bebé, si es un bebé que está con dermatitis, un bebé que ya tiene las secreciones nasales abundantes, que a veces se le escucha el ronroneo del pecho. Entonces estamos hablando que a él le está afectando más, y para él no significa una alteración o una intolerancia a la lactosa. Para él significa que probablemente tiene la intolerancia a la proteína de leche de vaca. Entonces tenemos que mirar mucho más a fondo. Por eso es importante ver no solamente al bebé, escuchar a la mamá y ver los antecedentes, que nos podrían dar mucha información. En la práctica nosotros evaluamos de repente al bebé durante una semana, y lo que empezamos a hacer en la consulta es retiramos todos los alimentos que contengan lácteos y también aquellos que contengan preservantes, porque a veces una mamá no consume lácteos porque dice, soy intolerante, pero se estaba tomando cajas y cajas de frugos todos los días. Y eso también afectaba al niño, porque estamos hablando de que todos los alimentos que vienen en caja, que vienen en latas, pues son alimentos que están largo tiempo en los anaqueles y probablemente tienen preservantes, ¿no? Listo. Gracias, licenciada. Tenemos otra pregunta. Sí. Desde su experiencia, ¿cuáles son las estrategias más efectivas que el personal de enfermería puede promover y acompañar de manera exitosa la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida? Lo que se ha visto en la evidencia es que lo que ayuda a prolongar la lactancia materna es que la mamá tenga acompañamiento. Y que el acompañamiento no está determinado porque hay que verlo a la semana, a los 15 días, a los 21 días, al mes. No, está determinado por cada necesidad. Eso es lo que ha facilitado en la práctica de mi hospital que tengamos más lactancias exitosas. Porque puede ser que una mamá haya tenido dificultad solamente en cuanto a técnica de lactancia. Mejoramos la técnica y se resuelve el problema. Pero si la técnica no mejora, van a venir otros problemas. Como si yo hago una mala técnica, lo siguiente que va a venir es grietas y probablemente también una mala transferencia, puedo tener una mastitis. O sea, la primera ayuda que el personal puede hacer ya estando en hospitalización es lograr una buena técnica, posición y agarre, que casi el 50% son esos problemas. El otro 50% equivale a todos los problemas que hemos mencionado, que puede haber una historia emocional que se tiene que resolver, que puede haber anatomía oral, y que estamos en un tiempo en que no solamente ha cambiado la anatomía oral, porque en la práctica lo veo, sino también ha cambiado la manera de nacer. Y si antes teníamos pocas cesáreas, ahora tenemos muchas más cesáreas. Pero ¿quién ha cambiado todo esto? Somos nosotros mismos, porque no es lo mismo una mamá que coma saludable que una mamá que coma mucha chatarra. Entonces, probablemente ese niño va a crecer tanto, va a engordar tanto, que eso ya no va a ser viable, porque la pelvis no va a estar en condiciones de poder manejar niños grandes. Y eso trae como consecuencia todo. Yo pienso que si nosotros acompañamos a la mamá, y en este caso ustedes que están próximos a convertirse en hospital amigo, tienen que hacer la capacitación de la técnica de lactancia y que puedan los profesionales por los cuales va a ir pasando, porque ustedes en la práctica tienen neonatología y ahí evalúa la enfermera y ahí evalúa el neonatólogo. Luego pasan también al área de tamizaje, que también tienen un ojo para poder ver ahí cómo ese bebé está amamantando. Y de ahí tienen el control de crecimiento y desarrollo, que también ahí el profesional debe estar evidenciando cómo está creciendo ese bebé y si hay una lactancia adecuada. Y las consultas de seguimiento también tienen que evidenciarse la técnica, posición y agarre para poder evidenciar si algo se puede corregir y se puede acompañar. Gracias, licenciada. Tenemos más preguntas, pero Sí. tenemos
en espera otra ponente. Agradecemos mucho su respuesta y compartir con nosotros estrategias tan valiosas para fortalecer el rol del personal de enfermería en la promoción y acompañamiento de la lactancia materna exclusiva. Sin duda, sus aportes serán de gran utilidad para nuestra práctica diaria, licenciada. A ustedes las gracias y un gusto poder compartir. Amamantar es un acto de amor que nutre el cuerpo y fortalece el vínculo para toda la vida. Agradecemos profundamente a nuestra ponente, la licenciada Margot Alata, por compartir sus conocimientos y experiencia sobre la lactancia materna. Sin duda, la información brindada nos inspira a reforzar nuestro compromiso como el personal de enfermería para acompañar y apoyar a las madres en esta etapa tan importante para la salud del bienestar de sus hijos. Gracias, licenciada. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.